Hola, ¿qué tal? Tenemos nuevo juguetito en el canal. Llegó ayer, yo simplemente lo abrí para ver qué contenía, aunque sabía que era eso, porque no recibo cajas de este tamaño en mi casa continuamente, y estoy muy ilusionado, como un niño chico en rey, igual. Vamos a desenvolverlo completamente para que ustedes lo veáis y vamos a ir hablando de lo que contiene esta caja. Bueno, vamos a ver. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay! Una momia. Me han traído una momia. La verdad es que viene muy bien embalado. Lo habéis visto en la caja. La verdad es que viene totalmente protegido. No se ve que haya sufrido ningún daño porque es que viene muy forrado. Una momia. Y el peso no está mal. Ahora lo pesaremos. Y vamos a desenvolverlo. Bueno, vamos a ver la momia, a ver lo que lleva dentro. Y quiero que lo veáis, seguramente luego lo pasaré rápido. Pero lo quiero hacer en una sola toma porque aquí si fallas ya no hay marcha atrás. Esto que de aquí creo que viene algo de tornillos o algo. No lo sé. Lo dejamos aparte. Y empezamos a desenvolver. Algunos diréis, ¿por qué no coge el cúter? Por lo mismo, porque si el cúter los rayos, pues imagínate la cara que se me puede quedar. Entonces prefiero tener paciencia antes de utilizar el cúter. Ya falta poco. Bueno. Señores. Espectacular. Espectacular. Os voy a dar unas tomas de cerca porque el cuadro es espectacular, vaya. Los acabados son alucinantes. Me recuerda mucho al Scott, creo que es la Sky o algo así, que se llama el modelo doble que tiene que hace muchos años que llevan trabajando, que va muy bien esa bicicleta. Ciertamente, lo he estado mirando, es igual que la Scott Spark. Igual. Por lo menos aparentemente, ¿eh? Bueno, os voy a enseñar con detalles el cuadro. Pues estoy alucinando. Alucinando.
pues ahora vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre el cuadro. ¿Por qué me he decidido por este cuadro en particular? Pues me he decidido porque es de la marca Trifox. Y eso es algo importante que entendamos el concepto. Es un cuadro de marca. Es un cuadro que la marca es Trifox. Y esa marca tiene su logo, tiene su página web, tiene su servicio postventa, tiene su garantía de 2 años, tú tienes tu factura, es decir, todo exactamente igual que cualquier otro cuadro que puedas comprar en el mercado de otra marca. ¿Que está hecho en China? Sí, cierto, fabricación china, al igual que la inmensa mayoría de todos los cuadros que montamos ahora mismo en todos nosotros. Hasta el pepino ese de 7-8 mil euros que tienes en tu casa, también es chino. Entonces, fabricación china y empresa china. Al igual que podría ser una empresa, pues alemana, española, europea, de cualquier sitio de Europa, de cualquier sitio de Estados Unidos, de cualquier sitio de Latinoamérica, cualquier sitio del mundo. Es fabricantes chinos, empresarios chinos. Es importante este concepto y os voy a explicar por qué, con un ejemplo. Imaginaros que os compráis un cuadro chino que no conocéis la marca, el típico cuadro que se ve nada más negro o de colores sin poner ningún tipo de marca. Y resulta que lo compráis y cuando lo compráis, a los 3 meses tenéis un problema y vais a quejaros al vendedor de AliExpress y dice el vendedor, ya tienda cerrada o no existe el vendedor. ¿A quién le reclamáis? Porque no hay una empresa detrás de esa marca. En el caso de este cuadro sí, hay una tienda que perfectamente podéis acudir. Es como si compréis una Specialized en vuestra ciudad y cierra Specialized la tienda de vuestra ciudad, bueno, a ustedes os da igual, porque sabéis que Specialized sigue ahí y sigue vendiendo. Acudiríais a otra tienda Specialized o directamente a la marca. En cuestión, a no ser que quiebre, es cierto de que los cuadros de los más vendidos que hay ahora mismo de marca china es Trifox. Aclarado esto, vamos a hablar de algunos detalles del cuadro. Bueno, y la gran pregunta del millón, ¿cuánto vale el cuadro? El cuadro vale 847 euros. Te dan la opción de elegirlo entre muchos colores diferentes y dentro de todos esos colores te dan la opción de elegirlo entre brillo y mate. También te da la posibilidad de componer tu propio diseño, pero sí es verdad que ya te va a costar un poco más caro, te vale 1017 euros. El cuadro está compuesto de un material, una gama de carbono que se llama el T800, y para que hagáis una idea, pues está el T300, el T400, el T800 y el T1000, y normalmente el T800 y el T1000 son los de más alta gama de esa gama de carbono. El peso del cuadro son 2 kilos 300 gramos, creo que está a un peso bastante bien. Es cierto que muchos pensaréis que hay cuadros que han salido sobre todo ahora en el 2021 que han reducido el peso a 1,8 kg, 1,7 kg, 1,9 kg y que pesan menos, pero también os digo que esos cuadros que anuncian a bombo y platillo son de bicicletas que luego la quieres comprar y son 7, 8, 9 mil euros que te cuesta la bicicleta. Entonces, calidad-precio, que pese 300, 400 gramos más un cuadro, pero que te cueste 847, pues lo veo que puede ser una gran opción. Yo he visto en las redes sociales biciclistas que tienen este tipo de bicicleta y la han montado en 10 kilos 200, ¿no? Que está muy bien, pasa una doble. También es verdad que luego, según lo que le quieras meter, esas bicicletas que he visto yo van pues con el XX1, van con la Ford Factory 32, van con unas ruedas de carbono, ya lo que tú le quieras meter o lo que te quieras gastar. También deciros que este cuadro va con un sistema monopivote en vertical, que es ya un sistema que está muy conocido y que lo tienen muchísimas bicicletas, que va con un portabidones solamente, que la dirección es cónica, que nos tienen ya acostumbrados la inmensa mayoría de los fabricantes, que tiene sistema bus, con lo cual es un sistema que sabéis que salió en el 2017-2018 y ya se ha establecido en todas las bicicletas, pues bueno, una bicicleta que está actualizada, que tanto lo que es la tija telescópica ya viene con la guía también para que sea interna y ya viene preparada para que el cableado sea interno. Si ponemos una tija normal será de 31,6, utiliza este cuadro. Las bielas que utilizaremos
serían del sistema BB92 con platos de hasta 34 dientes. La horquilla que utilizaremos es una horquilla de 100 o 120 milímetros. Y las ruedas que vamos a utilizar pues son ruedas de 29 de hasta un tamaño de cubierta de hasta 2,35. También podemos utilizar ruedas 27,5 plus. Bueno, hemos hablado también de que el parecido con el aspecto de la Scott Spark es muy similar, y es verdad. También hay otras marcas de bicicleta que también son muy similares, pero deciros que el ángulo de dirección es de 68,5, que sí comparten el mismo ángulo de dirección, pero que el resto de las geometrías y de los ángulos son diferentes. Matices muy poco, porque tampoco se puede... es una bicicleta, no puede haber tanta diferencia de milímetros, pero por poner un ejemplo, las vainas de la Triforce son 3 milímetros más largas que la Scott Spark, ¿no? Por lo demás, pues es muy similar, unos milímetros arriba, unos milímetros abajo. Decir el tema de la garantía, que es importante, son 2 años. En 2 años, si tienes algún problema de fabricación, te va a dar la cara. Muchas veces podemos pensar que 2 años es poco tiempo. Yo os lo digo por mi experiencia. Yo he roto un cuadro en un año, llevo un año con él, de marca conocida podríamos decir, y sé de que en competición, que he estado con mucha gente y mucha gente que conozco, cuando han roto los cuadros han tenido problemas de los cuadros, y hablo de los cuadros estos conocidos de marca que normalmente todo el mundo conocemos. A los 6 meses, 8 meses, un año con mucho, te da la cara. Es difícil que un cuadro, si ya ha pasado 2 años, te dé un problema serio de lo que es la estructura del cuadro de fabricación. Bueno, espero que haya resuelto todas vuestras preguntas y dudas, pero de todas maneras, si tenéis alguna pregunta o duda, oye, pues me lo escribís y lo comentamos. Yo pienso que puede ser una gran opción. Ya iréis viendo la evolución del cuadro, cómo lo vamos montando, por eso es importante que os suscribáis en el canal. Y bueno, y si me dais un like y me lo regaláis, pues me hace mucha ilusión para poder seguir exponiendo más temas en el canal. Y nos vemos en otra ocasión.